Hoy seguiremos las huellas del rey de nuestras montañas. ¿Qué tal, Javier? Hola, Camilo, ¿qué tal? ¿Cuál es la esperanza de vida o la vida media de un oso de estos? Ya te veo que sigues con los prismáticos. Yo veo bien, hombre, bien no, pero bueno, veo. ¿Cómo sería el ciclo de alimentación del oso? El Parque de Somiedo es el primer parque natural que se hace en Asturias. Las tengo vistas en algunas zonas, pero altas. ¿Pasaste apuros o tuviste miedo con un oso? Vamos a ir un poco en el límite de una zona de uso restringido, vamos a ir por fuera, pero vamos a ir viéndola. Ahora resulta que las marañuelas van a ser de bañuves. ¿Esto qué es? ¿Una camisa de culebra? Eso parece, ¿eh? ¿Tú sabes que donde está el tesoro y dónde ponen la cruz? Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! ¡Mochileros! Durante siglos fue considerado un animal dañino, peligroso y temible. Su caza era subvencionada y los que se cobraban más piezas eran considerados héroes locales. Hoy seguiremos las huellas del rey de nuestras montañas, el oso cantábrico, mientras ascendemos al Pico Mocoso, en Somieu. Hoy comenzamos, mochileros, en uno de los concejos más pequeños y menos poblados de Asturias, el concello de Santo Adriano, muy cerquina a Oviedo, en el centro de la región. En los últimos 150 años perdió casi el 80% de la población. Hoy en día, bueno, sorprendería saber de qué vive esta gente, ¿no? Esta gente vive de agroganadería y de turismo rural. Aunque el concejo de Santo Adriano tiene muy poca población, tiene dos vecinas de excepción. Vinieron hasta aquí hace unos 20 y pico años con la idea de quedarse, ¿no? Lo que no les salió bien fue el tema de echar novio. Llevan 20 y pico años de soltería y ahora, después de tanto tiempo, ya sabéis que la gente coge zunes, bezos, y volviéronse refanfiaes. De hecho, yo lo intentó un rapacín cántabro y no pudo hacer nada. Bueno, ahí les tenéis, a Paca y a Tola. Llegaron aquí en 1989. Su madre había sido abatida por un furtivo y la administración decidió trasladarlas a este lugar y para eso les construyeron un cercado aquí detrás. Y ahora os voy a presentar al que va a ser nuestro acompañante de hoy. Es un experto pero no oso cantábrico, uno de los mejores de España. ¿Qué tal, Javier? Hola, Camilo, ¿qué tal? Acabo de ver a Paca y a Tola. Lo que pasa es que no sé ni cuál es una ni cuál es la otra. Así que, si me lo dices, yo encantado. Vamos a verlas entonces. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí metidas Paca y Tola? Yo creo que estuvieron hasta el 2008, que fue cuando se las trasladó a los cercados de abajo, cuando vino Furaco, el oso este que trajeron de Cantabria. El chaval este cántabro que no funcionó. Parece que no. Bueno, no funcionó él o no funcionaron ellas, porque ellas también eran mayores ya en aquella época, ya tenían 20 y pico años y llevaban mucho tiempo sin muchas relaciones sociales, digamos. A lo mejor también fueron ellas, ¿eh? ¿Cuál es la esperanza de vida o la vida media de un oso de estos? Bueno, la vida media de un oso cantábrico en libertad, 22, 23, 24 años, pero estas osas ya tienen 26 años. Mira, Furaco está al fondo echado. Aquella masa de pelo que está tumbada. Está allí echado un poco a la fresca. Tiene una cara agobio el hombre, fíjate. Sí, está muy preocupado. Ves a Tola que está, bueno, ahora está más entretenida y ahora se la nota menos, pero cuando anda se la ve que está un poco más fastidiada. Ya te digo que a lo mejor en cautividad pueden vivir. Mira, el otro día me comentaba un compañero que trabaja en Grecia con osos cautivos que tenían un oso de 50 años, que debe ser un récord en cautividad, ¿eh? Que a veces se sabe por los anillos de los dientes, por el crecimiento de los dientes. Es un poco como con los árboles. Con los árboles igual. Se puede saber hasta qué edad han vivido. Bien, aquí es donde se demuestra la magia de la televisión. Porque hace, nada, una hora escasa, tú y yo estábamos en Santo Adriano, una hora. Y ahora estamos aquí, en el concejo de Somiedo. Aquí es la Peral, ¿no? La Peral, exactamente, una braña. Y ahí es donde comenzaríamos nuestra ruta. Ahí vamos a empezar una ruta muy sencillita. ¿A dónde nos quieres llevar? Al Mocoso.
un pico que nos queda a 2 horas y media caminando, 1980 y pico metros. La ruta es muy sencillita, vamos a ir viendo mucho territorio del concejo, de este parque natural. Bueno, aquí a Somiedo venimos todas las temporadas, es un lugar de visita obligatoria. Está bien, tiene mucho que ver, ¿eh? Claro, decías que esto era una braña, ahora ya se ven como menos braña, porque hay casas que están muy bien rehechas. La mayor parte de las casas se ocupan en verano y todavía viene gente a trabajar el ganado y eso a la braña. Hay una ruta de la transhumancia que vienen desde Las Regueras, desde Regueras hasta Torrestío. Y no sé si lo hacen todos los años, pero cada cierto tiempo salen del pueblo y hacen toda la ruta hasta Torrestío. Bueno, sí, además aquí una de las curiosidades del concejo es que se juntan, digamos, la transhumancia vaqueira con la transhumancia de las merinas, ¿no? Aquí a los puertos altos de Valle del Lago y de Saliencia vienen todavía merinas. Hombre, vienen en desde tren. Extremadura. Desde Extremadura. Vienen en tren y en sus tal, pero todavía suben algunos rebaños grandes de merinas con sus mastines a los puertos ahí. Esa peña de ahí es la Penouta, quizá de los últimos así macizos, calizos hacia el occidente. Y hacia el occidente se acabó. Se acaba un poquitín ahí en Monasterio, yo creo, pero muy poco. Ya los últimos bloques macizos así grandes son estos de aquí. Luego ya es el mundo silicio del Brezo. Hay otros 2 perales que a mí se me ocurren, así está la peral que hay subiendo a la Cobertoria, desde Polalena, desde Polachena hasta Quirós, y está el del Queso La Peral. O sea que esta peral es muy alta, ¿no? Para hablar de que hubiera aquí o pudiera haber frutales aquí, ¿no? A lo mejor el topónimo no tiene nada que ver con las peras. A lo mejor viene de otro lado, ¿eh? Este hombre es el guarda de aquí, el antiguo, ya jubilado. ¿Qué tal andamos? Bueno, andamos poco. Él fue el que me enseñó la Penouta, me enseñó muchas cosas de osos. Hay cuevas por ahí arriba, ¿no? Bastantes, para que los osos se refugien. La muchada, hay muchos juegos. Pero usted sube aquí solo en verano. Sí. Ya te veo que sigues con los prismáticos. No, son muy viejos ya. Bueno, pero Conocí a este hombre. Sí. se ve que están usados. Pero se sigue viendo por ellos, ¿no? Sí. Ahí Oye, estás, no, mira. a lo mejor no ve, pero yo... De esos yo, rusos 8x30. Yo veo bien. Hombre, bien no, pero bueno, veo. ¿De qué vendrá el nombre de la peral? De peras no. ¿De qué viene entonces? No sé. No sabes, ¿eh? No te puedo decir nada. Aquí peral no hubo muchos, ¿eh? No. Bueno, ya ves, no está muy claro el tema del topónimo, ¿eh? No, habría que mirar por ahí, por los estudiosos, a ver qué nos dicen, ¿no? ¿Qué nos dirían? El único que puede ser peral por la pera es el de Regueras, el de Illas, el único. Pero los demás por la altura... El del queso. El del queso. Muchos perales, yo el único perales que conozco y del que te puedo decir algo, y el cantante. ¿Qué quieres, que cantemos? ¿Cómo era aquella? Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Tú tienes que hacer... No. Corta, que esto ya me parece... Este hombre es vaqueiro, ¿no? Sí, este hombre pasa aquí de abril, aquí en la peral, de abril a octubre, y luego abajo en Caunedo, pues el resto del año. Decía Jovellanos de los vaqueiros que probablemente fueran de los seres humanos más libres que había. Tenían sus prebendas, sus privilegios, estaban exentos de ciertos impuestos, no iban a la mili. ¿No pagaban a la iglesia? No pagaban a la iglesia. Bueno, de hecho, en algunas iglesias no podían entrar y en los cementerios no eran enterrados en los cementerios. Sar, el príncipe Felipe, visitó este teito. Sar es su Alteza Real. Cuando era príncipe, ahora ya es rey, el paisano. Mira, yo no sé tú, pero nosotros, en nuestro caminar y transitar por estas tierras asturianas, hemos llegado a la conclusión de que hay 2 tipos de teitos. El teito con placa del Sar y el teito que no tiene placa del Sar. ¿Y hay muchas con la placa? Hay unos cuantos. No cabe duda de que este hombre tenía afición por la arquitectura y sobre todo por la arquitectura natural. Visitó muchos de estos y de hecho reteitó. ¿Reteitó? Sí. ¿Entero? No, bueno, encaramóse ahí, metió un par de ramuques, tiraronles fotos y bueno, ahí salió el hombre reteitando un teito de estos. ¿Eso fue aquí en Somiedo además? Además no sé si fue por la Pornacal o por ahí. Cuando lo del pueblo ejemplar, a lo mejor de Villar de Villas. Sí. Sí, me acuerdo, es verdad. Estoy de posiciones, mierda, para que la gente se entere bien, mierda de algún animal. Y aquí tales mariposines, no sé, dándose un homenaje. Cogiendo minerales ahí de las mierdas. Ah, sí. Sí.
O sea, claro, lo que queda por ahí que no aprovecha el animal, lo aprovechan ellas. Ellas lo aprovechan, sí. Ah, claro, aquí lo que encuentran ya son alimentos procesados para consumo inmediato. Fast food. Eso. Este arbusto, este arbolillo pequeño, es cuernacabra, se le llama por aquí en Asturias, el pudio se le llama por Castilla, Rhamnus alpina. Ajá. Es un árbol así, un arbustillo de las zonas altas. Este lo comen los osos así, pues a finales de julio, agosto. Este arbolillo además es que es de zona caliza, digamos que hace un poco el contraste o el opuesto al arándano, que es de las zonas silíceas. El arándano es del sílice. ¿Cómo sería el ciclo de alimentación del oso? Así, a partir de, yo qué sé, las cerezas serían las primeras, ¿no? Las primeras, los primeros frutos serían las cerezas, que son los más tempraneros, ¿no? Y luego pues empezarían por estos frutos, el rhamnus, el arándano, pero de las zonas más bajas. Se iría subiendo a los frutos, a las avellanas, luego ya más tarde se metería con las manzanas, con las mismas peras, con los herbales de los cazadores, con los mostajos. Entonces el oso se va a mover... va a cambiar de zona en función de la alimentación que... Sí. O sea, que un oso no está mejor siempre en el mismo monte. No. Y luego tiene una época muy mala, digamos, de alimentación, que es la primavera, que es la época que ellos dedican al celo y demás, que siguen perdiendo peso, que comen algo así de pasto y algo de megaforbia, bueno, carroñas, hormigueros, lo van todo mezclando. O sea, que el oso tiene una dieta muy variada. Muy variada, pero siempre que sea, sobre todo en la época estival. Ellos necesitan engordar para preparar el invierno y las hembras para preparar la gestación. Entonces necesitan alimento en esa época. Y si ese alimento falla, entonces cuando vienen los problemas. Mira, si estos teitos de aquí abajo son los de la mourica, ese topónimo sí puede tener una explicación. Ver, de ¿cuál? mourica pues vendrá de moro. Aquí estuvieron buscando el tesoro del moro. ¿Qué te apuestas? Aquí dejaron, seguro que hay un juego de bolos aquí abajo. Dejaron el tesoro. De bolos de oro. Porque otra cosa que tenemos comprobada, mochileros, es que los moros no escaparon solo por un sitio, escaparon por todos los lados de Pelayo, ¿eh? Madre mía, salieron en desbandada en todas direcciones. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste tú por aquí? Yo creo que fue en el 83. Oh, ya llovió. Fui a trabajar, ya empezábamos con el tema de los osos y demás, al Valle del Pigüeña, sí. Que en aquella época no tenía carreteras, tenía una pista solo. Y un teléfono al final del valle, abajo. La época de los teléfonos públicos en los pueblos. Esa, del teléfono público en este caso. ¿Solo uno? Solo uno. Era cuando lo de los pasos, ¿no te acuerdas? Sí. El marcapasos, bueno, el marcapasos no, el contador de pasos y tal, sí. Que eran a 25 pesetes o a un duro el paso, no me acuerdo cómo era. Sí, de aquella, sí. Espera que voy a darle al de los pasos y tal. Y tú te ponías a hablar por teléfono. ¿Qué tiempos? Fue a partir de esos años 80 cuando se empezó a trabajar el tema del oso en serio, ¿no? Bueno, a trabajar o desde el punto de vista, digamos, de investigar, de hacer investigación, de saber dónde estaban, que no se sabía muy bien dónde vivían, en qué pueblos, por qué zonas merodeaban, ¿no? A intentar saber un poco dónde criaban, dónde se refugiaban y demás. Pero realmente lo que es cazar, dejar de cazarlos, ya las vedas son casi de mediados de los años 60 y principios de los 70. O sea, el oso se protege en el 73, creo recordar. Y a raíz de eso, pues no sé, por ejemplo, la creación del Parque Natural de Somiedo, ¿no? Que fue un poco movido por el hecho de la protección del oso. Sí. El Parque de Somiedo es el primer parque natural que se hace en Asturias, en el 89. Entonces la apuesta por el parque fue como buscar una alternativa a un modelo de desarrollo y un modelo de turismo muy intensivo que parece que estaba un poco en el aire, en el ambiente, ¿no? Aunque ahora tenemos problemas con el turismo, evidentemente. ¿Qué es? Pero ese está protegido. Hay muchos, ¿eh? Dejan estelas de colores. Lo que habrá que mirar es la guía, ¿eh? De los pájaros, ¿eh? Lo que pasa es que traes la guía de pájaros, traes la guía de flores, traes la guía de mariposas, de tal y cual, y tienes que traer otro porteador más. Y la productora no paga otro porteador más. Y que con 120 tenemos bastante. Estos muris que tenemos aquí atrás, cerrando ese pedazo de finca, que además lleva poca cosa, ¿qué será? O fueron.
cultivo, a lo mejor que cultivaran algo. Ah, claro, algo que aguantara aquí arriba. Que aguantara así, a lo mejor en los meses así de verano, que cultivaran algo. Es un terreno así más bien llano, limpio de piedras. Pues puede ser, para que no entraran los animales y les... Mira, ya empezamos a estar ya altos, ¿eh? A mí me afecta el mal de altura ya, Javier. Estoy volviéndome tochu. De la edad. No, Ya estamos. Ya estamos. Chaval joven como yo. Mira, el otro día, esto lo tengo que contar. Estoy valorando una encuesta sobre un camping en el que estuve. Estoy haciendo una encuesta. Y entonces me piden que me describa. Pues sexo, tal. Y después te pone. Era todo marcando en un puntito, ¿no? Sexo, MF. Pues ya está. Y entonces ponía joven, mediana edad, mayor. Y yo, cachis en 10. Miraba para lo de joven, miraba para lo de mediana edad. Y apetecíate lo de joven. Sí, me puse mediana edad. Cachis en 10. Subir es fastidiado, pero tiene ese beneficio de que con la altura ganas en vistas, ¿eh? Sí, se va viendo. Mira, ya vamos viendo aquí. Se nos va abriendo. Mira la Penouta que veíamos antes, pero con otra vista. La Peña Canseco, la Peña del Nuncio, me decía. Peñas del Nuncio, sí, nosotros estuvimos ahí arriba. Yo creo recordar que nos lo dijo Orballo, que fue con el que subimos, que de este lado los de la Peral llaman Canseco a esas peñas, pero del lado de Pornacal, de Bicharevildas, lo llaman Peñas del Nuncio. Y al fondo el Cornón, el más alto del concejo. Y esto es el Trabanco. Todo este valle. Estas son zonas muy, muy buenas para los animales, para los rebecos, para los osos. ¿Cuál de estas áreas es restringida? Bueno, esta zona es de uso, digamos... Libre, abierto, bueno, ¿no? Como el wifi abierto. De zona de alta montaña se puede andar. Este frontal de la Penouta es zona de uso restringido. Y vamos a ir un poco en el límite de una zona de uso restringido, vamos a ir por fuera, pero vamos a ir viéndola, que es justo el norte de la cresta, que vamos a ir hasta el Mocoso, que vamos a coger hasta el Mocoso. Yo me fío de ti. Pues sin problemas. Si pusiera el pie en la zona restringida, ¿saltaría el piloto? Salta una sirena arriba en el Mocoso. Habrá que andar con cuidado. Hombre, la pregunta puede resultar así de perogrullo, o la respuesta. Tú estudiaste biología, ¿no? Sí. ¿Y cuándo supiste o cuándo empezaste a sentir esa atracción por el mundo de los seres extraños estos que se mueven a nuestro alrededor? Bueno, plantas, animales... Yo realmente, a mí la biología lo que me gustaba mucho era la mar. A mí me gustaba mucho de la mar y andar por los charcos y andar mirando debajo del agua y esto. Realmente a mí me gustaba mucho más Cousteau que Félix. Que Félix. Sí. Pero bueno, ya sabes... Fieras a un francés antes que... Cuidado, ¿eh? Pero ya sabes que la mar en Madrid... Ya, y tú estás en Madrid. Estudié en Madrid con la familia y estudié en Madrid. Entonces la oceanografía en Madrid no era una cosa que se diera... Bueno, en el Manzanares... Pero poco. Luego mis jefes o la gente con la que empecé a colaborar, uno de los jefes, era el hombre que describió la liebre de Piornal, que es una liebre que vive exclusivamente en la cordillera cantábrica en las zonas altas, a partir de los 1400 metros. Así, es una liebre única en el mundo, que solo vive en estas cumbres. Ese hombre pues conocía mucho Asturias, León, toda la cordillera, todo lo de la cordillera. Y a través de él, pues un poco, y a través del hecho de que yo tenía aquí eso, pues mucha familia, pues empecé a venir y a trabajar y a vincularme otra vez y a volver un poco a Asturias ya cuando terminé la carrera. Así fue un poco la historia. ¿Esta cómo se llama? Creo que es una macaón, ¿no? Joder, es guapísima. Mira, es que ni se va. Mira qué bonita está. No te vayas. Vaya, te me metes en la sombra. Vaya. Se la llevo. Bueno, yo creo que os la grabé bien y que la vais a poder ver. Yo creo que sí. Este es el Mocoso. Ah, aquel de ahí arriba. Aquel de ahí arriba es el Mocoso. Y esta zona es una de las zonas mejores del parque. Mira, la braña de Fueso, que es una braña que no tiene acceso rodado. Ah, rodado. Claro que estoy viendo una senda allá a la derecha. Sí, esta senda viene de Llaneces, que viene de ahí detrás. Y hay otro camino que baja por la garganta esa, por la canal esa, y que baja a Caunedo, que se ven las casas allá abajo. Y ahí al fondo vemos el frente de lo que es el Valle del Lago, detrás lo que es la mesa. Aunque estamos viendo las laderas sur, que son las laderas más peladas, más secas y digamos que menos han resistido el fuego y demás, vemos un poco esa cantidad de roca y de peña que ha servido un poco de refugio para los animales, para los osos y para algunos paisanos también. Para algunos paisanos también, eso. Que hubo años que la gente andaba escondida por el monte.
Oye, ¿y si picamos aquí algo, que estamos con buena vista y con brisa? Pues aquí mismo nos podemos sentar, ¿no? Venga, vale. ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid? Pues estaría 10 años, desde los 10 a los 11, a los 20, 21 años. Madrid es un sitio para estudiar, un sitio agradable, con mucha gente, y conocí a mucha gente, tengo muchos amigos, mi chica, mi señora, madrileña, o sea que... Ya, que estudiaba, sobre todo estudiaba. Estudiaba mucho. ¿Te tocó la época de la movida? Sí, me tocó la época de la movida y de la efervescencia en la universidad también. Había así un poco... Sí, era una época muy animada y muy movida, muy movida, sí. Entonces fue a acabar la carrera y te viniste para acá. Los últimos años de la carrera ya hacía alguna escapada para acá, los profesores te pedían algún trabajo o alguna cosa, o incluso colaborando con algún profesor y en algún trabajo, pues ya me venía escapado, ya me escapaba de acá, y cuando terminé la carrera pues ya me vine con los primeros así trabajos un poco chapuzas y tal, ya empecé a trabajar y a venir un poco por aquí y a sentarme por aquí. Me gustaba y me gustó y aquí sigo. Yo hace unos años tuve que realizar un curso de rastreador indio, de Sioux, 3 años durísimos, arrastrándome por todos los lados, poniendo la orilla en suelo, y mira, puedo decirte, después de 3 años aprendiendo a rastrear, que esto y mierda de ganado. Aquí hay ganado, mucho ganado, y por toda la mierda que hay aquí a nuestro alrededor casi te puedo decir lo que vale la manada. Bueno, Camilo, de hecho uno de los problemas que hay en el parque es que tiene mucha carga ganadera. ¿Tú crees? Es unas densidades de ganado, unas densidades de carne que hay en el parque muy grandes, cuando yo creo que hay 10.000 vacas en este parque. Bueno, puede ser muy negativo, pues porque en algunas zonas puede haber un sobrepastoreo sobre la vegetación y plantear problemas de renovación de la vegetación y de transformación de esa vegetación, ¿no? Y también es cierto que se incrementa la cabaña de ovino y de caprino y de equino en los últimos años, ¿no? Que también está generando problemas en sitios donde antes a lo mejor era más difícil, pero las vacas también se mueven mucho por el parque, sí. Sí, son un animal grande y come mucha hierba. Y hay muchos fósiles, sí, coralinos, ¿no? Todo el fondo de mar. Ese es el origen de las calizas, ¿no? Se ven estupendamente. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Sí, es un parque. Ya sabéis. Hay que dejarlo. No se puede coger. No se puede coger ni piedras, ni plantas, ni plumas, ni nada. Hay que dejarlo que siga su ciclo. Por coger no se puede coger ni catarros, que lo sepáis. Aquí abajo, por la carretera por la que pasamos para subir hasta la Peral, subiendo desde la Pola, está el pueblo, hay un pueblo que se llama Gúa, que me imagino que habrás pasado por ahí centenares de veces. Pues ahí hubo un monasterio cisterciense hace siglos, y probablemente eran los dueños de la mayor parte de las brañas que había por aquí arriba. Porque ya sabes tú que los monasterios eran señores feudales. El hecho de que los reyes otorgaran cartas pueblas a las poblaciones, las pueblas eran la Pola de hoy, la Pola de Somieu, por ejemplo, pues fue una de las primeras, era para liberar a la población, a los pobladores de esos lugares, de lo que era pagar tributos, diezmos a todos estos señores feudales, a la iglesia, para que tuvieran cierta independencia y crear un poco de comercio. Un poco de burguesía. Es un poco de burguesía y buscando que creciera un poquitín todo, que no fuera siempre lo mismo. Ellos sabían que las líneas comerciales eran como las venas de un estado. Sin líneas comerciales no había manera de transportar nada, ni de vender, y el estado se colapsa, se hunde, llega la barbarie, la anarquía. Dios, viva las pueblas, viva la Pola, viva la Pola. ¿Esto va a salir también? Sí. Se están poniendo como el Kiko. Yo había leído en algún sitio que las flores de cardo, que son muy melíferas. Pero bueno, melíferas, estos animales no son abejas, son abejorros. Son abejorros. No son animales sociales. Lo que sí comentan a veces es que las mismas abejas pueden competir con los abejorros. Pues seguro. Este es como el primo del que no quiere saber nada, ¿no? Pues algo así. Polinizan mucho más los abejorros que las abejas. Tú ten en cuenta que mientras la abeja va a dejar el polen o lo que se lleve en el panal, en su colmena, este sigue comiendo y sigue picoteando de flor en flor.
Y entonces toca muchas más flores al día que una obrera currante, de verdad. De todas formas, a lo mejor en estos sitios las abejas llegan menos, o sea que digamos que cada grupo tiene su sitio, ¿no? Colmenas ya a partir de los 1200 a lo mejor o 1300 ya es complicado encontrarlas. A ver, llevamos ya caminando un buen rato, yo todavía no vi un oso. A ver, tú dijiste que íbamos a ver osos. No, te dije que íbamos a ver el territorio del oso, cómo se mueven aquí, cómo es el territorio, qué comen, qué eso. Yo te dije que íbamos a hablar de eso, que me parece mucho más interesante que la idea de ver un oso. Tú lo que me quieres decir, y es lo que yo veo, que últimamente parece como que la obsesión es ver el oso y olvidarte de todo lo que hay a tu alrededor. Y parece que si vienes y no ves el oso, marches para casa diciendo menuda mierda de día. Y no disfrutaste ni de las montañas, ni de la gastronomía, ni de los teitos, ni de la gente, ni de la vegetación, ni de las flores, ni de las, ahí está, ni de las cosas, ¿no? Y esa es un poco la idea. Y además esa actividad, digamos, de ver osos, a veces desde el punto de vista de la conservación también plantea algunos problemas, ¿eh? Y fijar la atención en un animal, que encontrarte con él o acercarte a él puede, además de molestarle a él, puede tener un riesgo para las personas. Fijar esa atención de la gente sobre el animal no creo que sea bueno. ¿Pasaste apuros o tuviste miedo con un oso? En un caso que los animales estaban en un celo y estaban un poco más alterados y un poco más crecidos, y el macho cogió mi rastro y venía un poco hacia mí, me tuve que... ¿Te confundió con una osa? Me tuve que hacer ver un poco, ¿dónde vas? Ah, sí, le dijiste, Exactamente, hacerte un poco ver, pero bueno, sustos así, digamos, o problemas, no. Bueno, y aquí vemos el mocoso, ahí subimos, pero yo creo que vamos a tirar un poquitín por encima del piornal, vamos a tirar un poco a la izquierda y asomamos ahí un poco al Pigüeña, encima de Barraña Vieja, y un poquitín también al páramo. No vamos a tirar por el canto, no, vamos a dar un poco de vuelta. Vamos a tirar un poquitín por la izquierda y luego ya cogemos el canto para subir para arriba. Va, así más llevadero. Sí, hombre. Y así podremos ver un oso, ¿no? A estas horas, Camilo, no, hace mucho calor. Chis en 10. Estas zonas de piorno son ideales para el oso, ¿no? Encuentra una zona de paso por las que puede moverse sin que se le vea. Sí, estos piornales ofrecen cobertura y pasto. Fíjate que debajo del piorno, como todavía el pasto está verde, está fresco, ¿no? Digamos que le da sombra y mantiene un poquitín aquí todavía algo de alimento, ¿no? Algo de pasto para el oso, para las vacas, para el ganado, y cobertura para los animales, ¿no? Oye, ¿falló el pan? Sí, se te olvidó, Camilo. Va. Yo pensé que ibas a traerte un bonito al horno, alguna cosa así de ahí Bañugues. Me dijiste, no traigo nada, que ya traigo yo jamón 5 jotas. Sí, 5 jotas. Oye, ¿qué tal? Y eso de vivir, o sea, como vives en el mar, en la costa, en Bañugues, ¿no? Jolín, es como vivir en un ambiente así muy diferente al ambiente en el que trabajas, que es este. ¿Lo haces por oxigenar, desintoxicar, o porque te sigue molando el tema del mar? Bueno, me sigue gustando. También es una forma de desconectar un poquitín también del trabajo. Y luego también fueron facilidades, porque la casa donde vivo era de mi familia antes. En julio y agosto hay demasiada gente. Mucha gente. Mucho turismo. Por eso te gustan los osos. Porque no van a la playa a fastidiarte los veranos. Los osos no vienen a la playa, no se echan cremas de sol, no ponen el tocata a tope. Bueno, el verano yo creo que incluso para trabajar en la montaña y eso no es tampoco la época así más agradecida, ¿no? Cualquier otra, yo qué sé, el otoño, los colores, la primavera, el verde, las flores, el invierno, la nieve, no sé, yo creo que el verano quizás es cuando hay más gente también en la montaña, ¿no? Traje unas marañuelas. ¿Ah, sí? Sí. A ver, vamos a ver, que volvemos con la polémica esta de siempre. Ahora resulta que las marañuelas van a ser de Bañugues. Las marañuelas son... Ni del Banco ni Candás, de Bañugues. Son de Bozón. De Bozón. Los de Candás dirán que no. Nosotros hace unos años pasamos por ahí con Michael y Wolf haciendo la senda costera de Aboño a Peñas y arriesgamos el pellejo, el tipo, haciendo una encuesta en la calle, preguntando a la gente de dónde eran las marañuelas.
te sorprendería saber la cantidad de gente que encontramos que eran de Candás, que decían que las mariñuelas eran de Candás, arriesgándose a no salir vivos del banco, ¿eh? Porque yo sé que este tema corre la sangre por culpa de este tema. Mira, yo oía, que no sé si será verdad, lo oí alguna vez, que la tradición un poco de repostería, que es por la cantidad por el uso que se hacía tradicionalmente, antiguamente, de las colonias de aves marinas, que había el hábito de quitarle los huevos y de utilizar los huevos para hacer cosas de repostería. Yo alguna vez lo he oído, no me digas de quién, porque no lo recuerdo, pero he oído esa historia. Yo alguna vez que anillé en algunas colonias de gaviotas, aquí en Asturias y fuera de Asturias, las gaviotas te pasan rozando con las patas, hay que tener cuidado al levantarse, porque si te levantas muy rápido a veces tienes que tener cuidado porque te pueden dar un golpe, ya te van a tocar. Y con chubasquero. Joder, un día en La Coruña iba caminando por la calle y estaba oyendo ¡paf! ¡paf! En un capó al lado mío, ¡paf! Una cagada así. Digo, ¿qué es esto? Y era un bombardeo continuo. Digo, aquí la gente no puede salir a la calle, tienen que andar con un estrés o andar con chubasquero, como tú dices, todo el día. No los veía yo con tantos chubasqueros. Lo que tenía que ser vivir en un concello como este, hace, yo que sé, 200 años, las comunicaciones que había, mismamente ya con Oviedo. Y sin embargo aquí salió gente, pues como Álvaro Flores de Estrada, que acabó siendo diputado en Cortes de Cádiz, por ejemplo. O sea, ese hombre fue el que escribió la proclama de la Junta General del Principado de Asturias, declarando la guerra a Napoleón, y fue el que envió la carta que se envió a Londres para solicitar alianza militar en contra del elemento francés, así como Cousteau, era también francés, ¿sabes? Napoleón y Cousteau y Napoleón. Pues mira tú, salió de un pueblín como la Pola Somiedo, un sitio pequeño ahí entre las montañas. Pues mira, yo como todos los de mi generación podemos decir que sí hemos visto un oso. Yo la primera vez que tuve contacto visual con un oso, fue con Yogi. ¿Sí? Con el oso Yogi, claro. ¿Quién no conoce el oso Yogi? El oso Yogi fue una campaña de educación para los parques nacionales en Estados Unidos para que la gente no diera de comer a los osos, y en general a los animales, porque eso es un riesgo para los animales, que se acostumbren, se acerquen a las carreteras, se puedan ser atropellados, se acostumbren a la comida y luego no sepan buscar. Pues ya ves cómo cambió la publicidad del oso, porque durante siglos, madre, era tan perseguido como el lobo. El Estado pagaba no sé cuánto, 60 reales, no sé cuánto por cada oso que se mataba. Degollado, cargado, sí. Bueno, fue la época esa de animales, las alimañas y la persecución de las alimañas y toda esa época. Pero, ¿no? Hasta hace poco, ¿eh? Y muy curioso porque alimaña, según el diccionario de la Real Academia, es un animal que causa daños en la caza menor. O sea, no era un animal que causara daños en la ovella o en el panal. No. Animal que causa daños en la caza menor. Por ejemplo, el raposo. ¿Por qué? Porque caza conejos. ¿Y cómo sería la cosa? Que había personajes muy populares gracias a su afición a cargarse osos. Y ahí tenemos a Toribio de Llanos, que parece que sí mató como 60 osos, el Solu, una especie de Miguel Strogoff a la española. Suanón de Cabaña Quinta, que dijo ya aquello a Isabel II, aquello de Isabel II tapa, subir al caballo, y llegó Suanón y dijo, y señora, móntola. La reina como que entró y la risina y tal, pero bueno, quedó en eso. Y mira, desde aquí tiraron un montón de tiros, bueno, no tiraron tantos. Estos son trincheras de la línea Maginot-Cantábrica. Aquí en la guerra estuvo el frente estabilizado y lo que hicieron los que estaban aquí al final fue retirarse. Hay una línea de trincheras que defiende toda esta zona, todo el acceso, para evitar que los nacionales penetraran desde la Babia, por el puerto, por este valle que llega muy de acceso muy cómodo, para bajar por ahí al Pigüeña, y todo el Pigüeña para abajo colase en el corazón de Asturias. El invierno aquí debía de ser, como julio, agosto en Bañugues. Igual. Para ti durísimo. Lleno gente aquí, tirados porque no tenían nada que hacer, y como fueran así un poco frente anarquista, votando para ver si atacaban o no, que eso cuenta lo Orwell en sus memorias. Esto que es una camisa de culebra. Eso parece, Siento la pinta, porque restos de culebra dentro no hay, porque los culebres
y en los reptiles en general, ¿no? ¿O qué? No, pero esto es una culebra. ¿No ves la hila de la escama ventral? Que es una única escama. Eso es una culebra. Una culebra. Pues cambian la camisa. Otros cambian de chaqueta, pues los culebres cambian de camisa. Más que algunos. Más que algunos. Algunos que cambian de chaqueta más que los culebres de camisa. Toda esta es la zona ya restringida, todo este por aquí. Sí. ¿Aquel pueblo ahí abajo cuál es? Perlunes. Ay, amigo. Ahí tenía un amigo mío una casa, una cabañuca, pero había que dejar el coche... En Aguino habría que dejar. Será 4 o 5 kilómetros por abajo. Sería en Aguino, sí. Y subir por la pista andando. Acuérdame de eso. Mira cómo alterna la cuarcita y después ya calizas otra vez. Y al fondo otra vez cuarcitas. Las calizas llegan hasta aquí, llegan una sucesión de macizos y sierras, yo qué sé, Ubiña, tienes el Aramo, Ubiña, todo eso es esos son los grandes macizos que da ahí. Somiedo, todo, y casi y todo. Hasta aquí más o menos. Sí, todo esto que vemos por aquí. Mira, aquí se ve un fruto de arándano. Esta es una fuente de alimento muy importante para el oso. Se distribuye por toda Europa, por todo el norte de Europa, y su límite sur es aquí la cordillera. No sé si hay alguna referencia o algo de arándano en el sistema central, pero más o menos aquí es donde acaba su área de distribución, o sea que es una planta que está aquí en su borde. Entonces, ¿qué pasaría en una situación de cambio climático? Que esta planta podría, digamos, perderse en esta zona, podría, digamos, desplazarse o desaparecer de estas zonas. Y de hecho una de las cosas que hemos visto, que hemos seguido la alimentación de los osos así en los últimos 20-25 años, es que el arándano cada vez lo consumen menos. Quizá es una cosa relacionada con el cambio climático. O sea, el cambio climático realmente ya está aquí. Javier, ¿me estás metiendo un canguelo en el cuerpo? Bueno, en el fondo, todas estas cosas que estamos viendo de cada vez más cuestiones meteorológicas más extremos, ¿no? Tormentas y cosas de estas, muchas de esas cosas tienen que ver, olas de calor, muchas de esas cosas tienen que ver con el cambio climático. Y eso está afectando pues a las plantas, a los animales. Hay animales que cada vez del sur que parece que se desplazan cada vez más, que nos encontramos cada vez con más frecuencia en estas montañas. Pasa con los peces en el mar. Con los insectos, con los pájaros también. Sí, todas estas cosas están cambiando, y ver qué puede ocurrir, qué puede pasar, eso es una cosa que lo que estamos intentando, pues entre otras cosas, investigar. Si decimos que el oso es el rey de las montañas, el buitre será el rey de las nubes. Bueno, los buitres en los últimos 20 años también han crecido mucho, el número y eso, sí. ¿Y sabes por dónde abunda mucho? Por las discotecas. Sí, ya. Oye, una preguntina, ya que estamos hablando del oso. ¿Cuál es la situación actual? La población de osos cantábricos en la cordillera. Sigue estando en riesgo de extinción, pero bueno, ya estamos hablando de 230 animales. ¿El problema de la división la separación entre las dos poblaciones sigue siendo tan importante, ahora ya no lo es tanto? La población oriental, Papicos, montañas, Fuentes Carrionas, y la población occidental, que se extiende desde Gaña, Ancares, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta ayer. Pajares, sí, hasta Pajares, incluso hasta ayer. Sí, alguno que anda ya por allí, que puede andar por allí. La población que ha crecido más es la occidental. Realmente la población o el núcleo de osos que están allí en el oriente, allí en Palencia, en la zona de Riaño, norte de Palencia, un poco por Picos, la Lieban, ahí en Cantabria, realmente esos osos realmente siguen estando más o menos con los mismos números que hace 20, 30 años. Además allí los últimos casos de furtivismo así conocidos han sido en un 70, un 80% de los casos en aquella zona. También superar un número muy bajo de animales, digamos, levantar un número muy bajo de animales es más complicado que una situación como la que podía haber aquí en esta zona, donde hablábamos eso de 50, 70 osos, ¿no? Allí estábamos hablando de 20 osos y ahora 30. ¿Cuáles serían los riesgos o los problemas a los que se enfrenta hoy la población de osos cantábricos? Bueno, pues ahora lo que pasa es que se juntan viejos problemas, ¿no? Viejos problemas como el furtivismo, fíjate, o los incendios que estamos viendo aquí mismo, ahora mismo, ¿no? En un parque natural. Las minas a cielo abierto que todavía siguen
funcionando y se siguen ampliando. Esos viejos problemas se juntan ahora a nuevos problemas, como puedan ser pues, unas nuevas formas de turismo, ¿no? Estas carreras, por ejemplo, de montaña en zonas muy masivas y en zonas muy delicadas. Bueno, entonces, para concluir, ¿cómo es el futuro del rey de nuestras montañas, del oso cantábrico? No sé. Negro, gris oscuro, luminoso. Yo lo veo así un poco gris, sí, tiene claros y tiene oscuros, ¿no? Lo que ha pasado es, vamos, el crecimiento que ha tenido la población estos 20, 25 últimos años, parece que le da un poco de color a la cosa, ¿no? Pero también es un poco lo que te decía, es un poco también la zona parece que es un poco limitada, ¿no? Y luego todo esto que está cambiando tan rápidamente, todo esto que hablábamos del cambio climático, del cambio global, cómo puede afectar a una población que realmente no puede moverse, está aquí acantonada. No sé, yo me decidiría por un gris. 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 Clarito. Oscurito. Yeah. ¿Tú sabes que dónde está el tesoro y dónde ponen la cruz? Ahí está, ¿eh? Ahí vamos tú y yo. Jolín, vaya vista que tenemos ahora. Madre, mira, me cachis en 10. Bueno, Javier, llegamos a un monte con nombre de oso, el Mocoso. Pasa. Muy bien. A chuchón de oso, como se lo merece una cima como esta. 1988. 12 metros para 2000. Ajá. Mira, 1988 eché yo en Moza. Fui célibe hasta el 88. Ajá. Sí. Y fue cuando ganó Holanda la Eurocopa. Con Gullit y Van Basten. Jolín. Pero aquel año fue muy bueno. Dígotelo yo porque dejé de ser célibe. Y acuérdame de una canción que pegaba bastante, que era la de Eddie Grant, aquella de Gimme Hope, Johanna. Porque iba escuchándola en el autobús un día que iba yo de Picos de Europa para Parrales de Llanes, a pasar unos días ahí en casa en Collacio. Y acuérdome de aquella canción, que aquí la peña la bailaba en la discoteca como si fuera tal, y era una canción con mensaje, como el capítulo de hoy, un capítulo con mensaje. Y eso, fíjate, estamos en un pico con mucha historia. Sí, señor. Y enjundia. Sí, señor. No sé lo que quiere decir enjundia. Tomate. Mucho tomate. Vamos a hacernos un 360. Qué pijada. Bueno, vamos allá. Toda la zona de la mesa, el Michu. Por ahí estarían los Vígaros. Esta es la zona de... Ahí está, ahí abajo, Valle del Lago. Al fondo del valle estaría el Lago del Valle. Para allí para atrás, que casi no se ve, tan les Ubiñes. Peña Orniz, Peña Chana, toda la zona de la Cueta. Aquí abajo tenemos el Puerto Somieu, toda la zona de la Bavia, Penouta asomando un poquillín, el Muxibén, vamos al Cornón, que sería la cima así más importante de la zona, el Cornón. Esto serían las Penas del Nuncio, que ahí estuvimos bueno, hace un tiempo con Orballo, y ahí se estrenó esta varina. ¿Aquí en el Nuncio? Esta varina bien de Bichare Vildas. Fíjate. Seguimos, vamos un poquitín para acá. Los Rachos Negros, aquel de ahí atrás, el Cueto Arbás, el Rabudasnu, ahí al fondo, que si lo hicimos ya va un montón de tiempo con Marcelino. Ahí entre la bruma estaría la Fanaje Nestaza, a la derecha Penamanteca, que ya está empezando a desaparecer entre la Nubuca. ¡Mira un oso corriendo por ahí! ¡Ese y un oso! ¿Era un oso? No. Cachis en 10, no era un oso. Aquí abajo estaría la Pola. Ya volveríamos otra vez a toda la zona del Camín, de la Mesa y el Michu. Mira Urria. Urria, ahí abajo, sí, en la subida a Valle del Lago. Urria. Que tiene un nombre así como muy vasco, Urria. Urria. ¿No? Sí. Urria, claro, y como así como Erri o... Esquerricasco y tal, y eso. Bueno, pues nada, nosotros vamos a sentarnos por aquí un poquillín, a comer de qué más, porque yo, si te quedan marañuelas, media docena más les comía. Vamos a por ellas. Sí, pues hala. Ayú, chavales y chavalas. El gran literato ruso Fyodor Dostoyevsky decía: es difícil juzgar la belleza es un enigma. Seguramente este paisano sería más listo que todos nosotros juntos, y tendría razón, pero yo sé diferenciar lo guapo de la puxarra, porque desde cimes como esta, yo diría así paisano: Fyodor, mira que es un fedor, que como Asturias no hay nada más guapo, manín. Camilo, deja al paisanín, que murió hace muchos años,